Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui una persona práctica, de hechos y datos. Pero todo cambió cuando visité Nagasaki. Había viajado allí como parte de un proyecto de investigación sobre los efectos culturales de los bombardeos atómicos. Mi enfoque era la Catedral de Urakami, un lugar que había sido destruido en 1945 y reconstruido décadas después. Sabía que allí se encontraba una reliquia peculiar, la cabeza de una estatua de la Virgen María que había sobrevivido al bombardeo. La llamaban Ibaku no María, la Virgen bombardeada. La estatua era inquietante. Su rostro estaba agrietado, sus ojos habían sido consumidos por el calor de la explosión, y su superficie carbonizada parecía contener una historia que nadie quería contar. La primera vez que la vi, sentí un escalofrío. No era solo su apariencia, sino algo en el aire, como si la estatua estuviera observándome. El guía de la catedral me contó su historia. Cómo había sido encontrada entre los escombros por un monje, cómo había sido llevada a Hokkaido y luego de vuelta a Nagasaki. Es un símbolo de esperanza, dijo. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que había algo más, algo oscuro, en esa reliquia. Esa noche, decidí quedarme en la catedral después del cierre. Quería tomar algunas fotos sin la interferencia de los turistas. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos en el frío mármol. Me acerqué a la estatua, iluminada por la tenue luz de la luna que entraba por los vitrales. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, tan bajo que casi lo atribuí a mi imaginación. Pero estaba allí, repetido una y otra vez, como un mantra. Me acerqué más, y el susurro se hizo más claro. ¿Por qué sobrevivir? Me quedé paralizado. La voz venía de la estatua. No podía ser, pero estaba segura. Era suave, llena de dolor y confusión. ¿Por qué sobreviví cuando todos murieron? Intenté retroceder, pero mis pies no respondieron. La estatua comenzó a cambiar. Las grietas en su rostro parecían moverse, como si estuvieran vivas. Sus cuencas vacías se llenaron de una luz tenue, y su boca, antes serena, se torció en una expresión de angustia. Ellos gritaban, continuó la voz. Gritaban y yo no pude hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron aquí? Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Las paredes de la catedral comenzaron a desvanecerse, y de repente estaba en medio de la destrucción. Escombros por todas partes, fuego, humo, y el sonido de gritos desgarradores. Era el día del bombardeo, y yo estaba allí, en medio del infierno. La Virgen estaba frente a mí, pero ya no era una estatua. Era una figura viva, su rostro lleno de dolor y rabia. Sus manos estaban extendidas, como si intentara abrazar a los que sufrían, pero no podía tocarlos. ¿Ves? Susurró. ¿Ves lo que vi? ¿Sientes lo que siento? Quería cerrar los ojos, pero no podía. Las imágenes se quemaban en mi mente. Niños llorando, madres buscando a sus hijos, hombres enterrados bajo los escombros. Y en medio de todo, la Virgen, observando, sufriendo, preguntándose por qué había sido condenada a presenciar tanto dolor. De repente, todo se detuvo. Estaba de vuelta en la catedral, tirado en el suelo, temblando. La estatua estaba en su lugar, intacta, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí había cambiado. Desde esa noche, no puedo dormir sin soñar con ella. La veo en cada sombra, en cada rincón oscuro. Y lo peor es que sé que no es solo una pesadilla. La Virgen de Nagasaki no es un símbolo de esperanza. Es una prisionera, atrapada en un ciclo eterno de dolor y recuerdos. Después de aquella noche en la catedral, mi vida se convirtió en una búsqueda obsesiva de respuestas. No podía ignorar lo que había vivido. La Virgen de Nagasaki no era solo una estatua dañada. Era algo más, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. Comencé a investigar. Pasé días y noches en bibliotecas, buscando textos antiguos, relatos históricos y cualquier mención de estatuas o ídolos que parecieran cobrar vida. Fue entonces cuando encontré un libro que cambió todo. El texto hablaba sobre los ídolos en el mundo antiguo. Explicaba que, para las personas de aquel tiempo, un ídolo no era simplemente un trozo de madera o piedra. Era una especie de dirección local para una entidad espiritual. Cuando creaban un ídolo, creían que la deidad que representaba vendría a habitarlo, adhiriéndose a él como un punto de conexión entre lo divino y lo terrenal. Pero lo que más me impactó fue la idea de que, cuando un ídolo era destruido, la gente no pensaba que su dios había muerto. Para ellos, la deidad seguía existiendo, independiente del objeto. Simplemente construían otro ídolo para que la entidad pudiera localizarse de nuevo. Era como si el ídolo fuera un recipiente, un vehículo para algo mucho más grande y misterioso.
Esto me hizo pensar en la Virgen de Nagasaki. ¿Era posible que la estatua fuera algo más que un símbolo religioso? Podría ser un recipiente para algo que había estado allí desde el principio, algo que el bombardeo no había destruido, sino que había liberado. La idea me obsesionó. Regresé a la catedral, esta vez con un propósito claro. Quería hablar con alguien que conociera la historia de la estatua en profundidad. El sacerdote que me recibió parecía saber más de lo que estaba dispuesto a decir. La Virgen de Nagasaki no es como las otras estatuas, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. Ella ha sido testigo de algo que ningún ser humano debería ver. Y ese dolor no se ha ido. Le conté lo que había experimentado, lo que había visto y escuchado. El sacerdote asintió lentamente, como si ya lo supiera. Usted no es el primero, dijo. Muchos han venido aquí buscando respuestas. Algunos han visto lo que usted vio. Otros, no han regresado. Sus palabras me helaron. Pero no podía detenerme. Necesitaba entender. El sacerdote me llevó a una habitación detrás del altar, donde guardaban documentos antiguos. Entre ellos, encontré un manuscrito que describía la construcción de la estatua original. Había sido tallada en Italia, inspirada en una pintura de Bartolomé Murillo, y consagrada en 1928. Pero lo más interesante era una nota al margen, escrita en un lenguaje que no reconocí. El sacerdote tradujo para mí: esta estatua no es solo una representación. Es un vínculo. Un vínculo con lo que no podemos ver, pero que siempre está presente. Esa noche, soñé de nuevo con la Virgen. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor había otras figuras, todas igual de rotas y carbonizadas. Eran como ella, ídolos que habían sobrevivido a la destrucción, pero que ahora vagaban en un limbo entre lo divino y lo terrenal. Nos han olvidado, susurró la Virgen. Pero nosotros no podemos olvidar. Desperté sudando, con una sensación de urgencia que no podía ignorar. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de qué. Al día siguiente, regresé a la catedral con una idea. Si la estatua era un recipiente, tal vez podía ayudarla a encontrar paz. Coloqué una ofrenda de flores a sus pies y recé, no como un creyente, sino como alguien que entendía el peso de su sufrimiento. Usted no está sola, le dije en voz baja. Y no tiene que cargar con este dolor para siempre. Por un momento, el aire en la catedral se volvió más ligero. Y aunque la estatua no se movió, sentí que algo había cambiado. No sé si lo que hice fue suficiente. Pero ahora entiendo que la Virgen de Nagasaki no es solo un símbolo de esperanza o destrucción. Es un recordatorio de que, a veces, lo que creemos inanimado puede estar más vivo de lo que pensamos. Regresé a mi país con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. No podía explicarlo, pero era como si hubiera dejado una parte de mi ser en Nagasaki, en aquella catedral, frente a la Virgen carbonizada. Al principio, intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés, de la fatiga, de mi mente jugándome una mala pasada. Pero pronto, esa ilusión se desvaneció. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. No eran sueños comunes, sino visiones vívidas y tortuosas. En ellas, la Virgen de Nagasaki aparecía, pero ya no era la figura serena y dolorida que había visto antes. Su rostro estaba distorsionado, sus ojos vacíos ahora brillaban con una luz maligna, y su sonrisa era una mueca de desprecio. A su alrededor, sombras se movían, susurrando cosas que no podía entender, pero que llenaban mi mente de un terror indescriptible. Tú nos diste una ofrenda, decía la Virgen en mis sueños. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y la sensación de que algo me observaba desde las esquinas oscuras de mi habitación. Al principio, intenté racionalizarlo. Es solo estrés postraumático, me decía. Pero pronto, los tormentos dejaron de limitarse a la noche. Empecé a escuchar susurros durante el día, voces que parecían venir de ninguna parte. A veces, eran susurros suaves, casi imperceptibles. Otras veces, gritos desgarradores que me hacían taparme los oídos y encogerme en un rincón. Las sombras que veía en mis sueños comenzaron a aparecer en mi vida diaria. Las veía en los reflejos de las ventanas, en los espejos, en las esquinas de mi visión periférica. Siempre estaban allí, observándome, esperando. Intenté buscar ayuda. Fui a terapeutas, a psiquiatras, incluso a un sacerdote, aunque me consideraba agnóstico. Pero nada funcionaba. Las pastillas que me recetaron solo adormecían mi cuerpo, pero no mi mente. Las sesiones de terapia se convirtieron en un ciclo interminable de repeticiones. Es solo tu mente, me decían. Pero yo sabía que no era así.
La Virgen de Nagasaki no era un producto de mi imaginación. Era real, y me estaba arrastrando hacia un abismo del que no podía escapar. El borde del abismo. Los meses pasaron, y mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. Había perdido mi trabajo, mis amigos, mi sentido de la realidad. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no. Las sombras se volvieron más audaces, acercándose cada vez más, tocándome con manos frías que me dejaban marcas en la piel. Una noche, mientras yacía en mi cama, demasiado asustado para dormir, la Virgen apareció de nuevo. Esta vez, no estaba en un sueño. Estaba allí, en mi habitación, de pie al pie de mi cama. Su rostro estaba iluminado por una luz tenue, y sus ojos vacíos me miraban fijamente. «Tú nos diste una ofrenda», dijo, su voz resonando en mi mente. «Pero no entendiste el precio». «¿Qué precio?». Logré balbucear, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano. «El precio de mirar hacia el abismo», respondió. «El precio de ver lo que no deberías haber visto. Ahora, eres uno de nosotros». «No quiero ser parte de esto», grité, pero mi voz sonó débil, insignificante. La Virgen se inclinó hacia mí, su rostro ahora a solo centímetros del mío. Sentí un frío intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado. «Demasiado tarde», susurró. «Demasiado tarde». Cuando desperté, estaba en el baño, sosteniendo un cuchillo de cocina. No recordaba cómo había llegado allí, pero las marcas en mis brazos me decían que había estado a punto de hacer algo irreversible. Ese fue el momento en que supe que estaba al borde del abismo. Ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba una salida. Y si no la encontraba, no estaría seguro de cuánto tiempo más podría resistir. Estaba sentado en mi apartamento, rodeado de sombras que se movían en las esquinas de la habitación, cuando recibí la llamada. No reconocí el número, pero algo en mi instinto me dijo que debía contestar. «¿Hablo con Paul?», preguntó una voz tranquila y firme al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién es?», respondí, con la voz temblorosa. «Soy el pastor Daniel Muller. Un amigo en común me habló de su situación. Sé lo que ha estado pasando, y creo que puedo ayudarle». El nombre me sonó vagamente familiar. Era un pastor luterano que mi ex compañero de universidad, un hombre profundamente religioso, había mencionado alguna vez. No sabía cómo había llegado a enterarse de mi situación, pero en ese momento, no me importó. Solo necesitaba ayuda. «¿Cómo puede ayudarme?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Esto no es algo que los médicos o los sacerdotes católicos puedan resolver», dijo con seriedad. «Lo que usted enfrenta es de naturaleza espiritual. Necesitamos hablar en persona. ¿Puede venir a la iglesia esta tarde?». Acepté sin dudarlo. La iglesia era un edificio modesto, alejado del bullicio de la ciudad. Al entrar, me sorprendió la sencillez del lugar. No había estatuas, ni altares ornamentados, solo una cruz desnuda en la pared, y bancos de madera dispuestos en filas ordenadas. El pastor Muller me esperaba cerca del púlpito. Era un hombre de mediana edad, de rostro amable pero con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo superficial. «Gracias por venir», dijo, extendiendo su mano. Su apretón fue firme, reconfortante. «Gracias a usted por recibirme», respondí, sintiendo un alivio momentáneo. Nos sentamos en uno de los bancos, y durante unos minutos, hablamos de trivialidades, como si ambos supiéramos que necesitaba un momento para tranquilizarme antes de abordar lo que realmente importaba. Finalmente, el pastor tomó un respiro profundo y me miró directamente a los ojos. «Sé lo que ha estado pasando», comenzó. «Y sé que ha buscado ayuda en muchos lugares. Médicos, terapeutas, incluso sacerdotes católicos. Pero nada ha funcionado, ¿verdad?». Asentí lentamente, sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. «Eso es porque lo que enfrenta no es un problema médico ni psicológico. Es espiritual. Y los sacerdotes católicos no pueden ayudarle porque ellos son parte de todo esto». Sus palabras me dejaron helado. «¿Qué quiere decir?». El pastor se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «La Virgen de Nagasaki no es lo que usted cree. No es un símbolo de esperanza ni una víctima del bombardeo. Lo que habita en esa estatua es un demonio». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. «¿Un demonio?». «Sí», confirmó el pastor con firmeza. En el mundo antiguo, los ídolos no eran solo objetos de adoración. Eran puntos de conexión con entidades espirituales, pero no entidades benignas. Todos los ídolos, sin excepción, estaban vinculados a demonios.
Estos seres, llamados Elohim en las escrituras, eran entidades espirituales menores que se hacían pasar por dioses o santos para engañar a la gente. Pero no importaba cuánto poder o influencia tuvieran, todos palidecían en comparación con Yahweh, el Dios verdadero. El pastor abrió su Biblia y comenzó a leer del Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Luego, me miró con seriedad. Este salmo no solo se burla de los ídolos, sino también de las entidades espirituales que se supone que habitan en ellos. Estos Elohim no son nada comparados con Yahweh. Él es único, todopoderoso, y no hay nadie como él en todo el mundo espiritual. Los demonios que se esconden detrás de los ídolos pueden parecer poderosos, pero su poder es limitado, y su autoridad es insignificante frente a la de Cristo. Hizo una pausa, asegurándose de que yo entendiera la gravedad de sus palabras. La Virgen de Nagasaki es un ejemplo perfecto de esto. Lo que habita en esa estatua no es un ser benigno ni un símbolo de esperanza. Es un demonio que ha engañado a muchos, haciéndoles creer que es algo sagrado. Pero en realidad, es solo una entidad espiritual menor, un engañador que no tiene poder real frente al nombre de Jesucristo. Sus palabras resonaron en mi mente, iluminando una verdad que nunca antes había considerado. Los ídolos no eran solo pedazos de madera o piedra, eran herramientas de engaño, usadas por demonios para desviar a la gente del Dios verdadero. Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pregunté porque usted le dio una ofrenda, explicó. En el mundo espiritual, las ofrendas no son solo gestos simbólicos. Son pactos. Cuando usted le dio esa ofrenda a la estatua, sin saberlo, abrió una puerta. Y ese demonio ha estado aprovechándose de su vulnerabilidad desde entonces. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Las pesadillas, las sombras, los susurros, todo cobraba sentido. Pero también sentí una oleada de desesperación. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, con la voz quebrada. El pastor me miró con compasión. No está solo. Hay una manera de cerrar esa puerta, pero no será fácil. Necesitamos confrontar a esa entidad directamente, en el nombre de Cristo. Pero antes, debe entender algo. Esto no es una batalla que pueda ganar con su propia fuerza. Necesita fe. Pero, yo no soy religioso, admití, sintiendo un peso de culpa. No importa, dijo el pastor. La fe no es solo para los que han creído toda su vida. Es para los que están dispuestos a creer ahora. ¿Está dispuesto a intentarlo? Tomé un respiro profundo y asentí. No tenía otra opción. Bien, dijo el pastor, poniéndose de pie. Entonces, comencemos. Esa noche, el pastor y yo regresamos a mi apartamento. Él llevaba una Biblia y un crucifijo sencillo. Antes de entrar, oramos juntos, y aunque mis palabras eran torpes y vacilantes, sentí una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Dentro, las sombras parecían más densas, más agresivas. El aire estaba cargado de una energía opresiva. El pastor no parecía intimidado. Se paró en el centro de la habitación, levantó la Biblia y comenzó a leer en voz alta. En el nombre de Jesucristo, ordeno que toda entidad maligna se rebele y se someta a la autoridad de Dios. De repente, la temperatura en la habitación bajó drásticamente. Las sombras comenzaron a moverse, coalesciendo en una figura familiar, la Virgen de Nagasaki. Pero ahora, su rostro no era sereno ni dolorido. Estaba lleno de ira y odio. «Tú no tienes poder aquí», gritó, su voz retumbando en mi mente. El pastor no se inmutó. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que abandones este lugar y nunca regreses». La figura se retorció, como si estuviera en agonía, y luego, con un grito desgarrador, se desvaneció. Las sombras se disiparon, y el aire se volvió más ligero. El pastor se volvió hacia mí, con una sonrisa tranquila. «Está hecho». Pero yo sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de una nueva batalla. La batalla por mi fe. Después de aquella noche, mi vida cambió para siempre. Las sombras ya no me acechaban, los susurros habían cesado, y las pesadillas se habían desvanecido. Pero lo más importante fue el cambio en mi corazón. Había llegado al borde del abismo, al borde de la locura y la desesperación, y en ese momento de absoluta oscuridad, encontré una luz que nunca antes había reconocido. Irónicamente, fue un encuentro con el mal lo que me hizo comprender la verdad.
La Virgen de Nagasaki, aquella figura que había sido venerada como un símbolo de esperanza, era en realidad un engaño, una máscara detrás de la cual se escondía algo siniestro. Y a través de esa revelación, entendí que Jesucristo es el Señor, el camino, la verdad y la vida. El pastor Müller me ayudó a reconstruir mi vida, no solo espiritualmente, sino también emocional y mentalmente. Me congregué en su iglesia, donde encontré una comunidad de personas que, como yo, habían sido rescatadas de las garras de la desesperación. Aprendí que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una relación viva con Cristo, quien tiene el poder de liberarnos de cualquier cadena. Pero también llegué a una conclusión perturbadora. Detrás del catolicismo romano, hay algo siniestro. No digo que todos los católicos sean malintencionados. Muchos son personas sinceras que buscan a Dios con todo su corazón. Sin embargo, la institución en sí, con su veneración de ídolos, su culto a María y los santos, y su desviación de la verdad bíblica, es responsable de conducir a millones de almas al infierno por medio de una falsa religión. La Virgen de Nagasaki fue solo un ejemplo de cómo algo que parece santo puede ser, en realidad, una herramienta del engaño. Y aunque me duele decirlo, sé que es una verdad que debe ser confrontada. Hoy, mi vida tiene un propósito nuevo. Ya no soy aquel hombre escéptico y desesperado que viajó a Nagasaki buscando respuestas. Soy alguien que ha sido tocado por la gracia de Dios, alguien que ha visto el poder de Cristo triunfar sobre las tinieblas. Y aunque sé que el camino no será fácil, también sé que no estoy solo. Porque Jesucristo es el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni siquiera las fuerzas del infierno, puede arrebatarnos de su mano.